capítulo 11 y los versículos 15 y 19. 15 y 19 son los versículos. San Marcos capítulo 11 y los versículos 15 y 19. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a Jerusalén y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Ven? Ahí, que dice el Señor. Y en el versículo 19, ¿qué dice? Y en el versículo 19, ¿qué dice? Dice así: pero al llegar la noche, Jesús salió ¿de dónde salió? De la ciudad. De la ciudad salió el Señor. Capítulo 2 de San Juan, capítulo 2, y los versículos 13 y 22. Capítulo 2, capítulo 2, 13 y 22. En San Juan, busquen San Juan, ya saben que está despuésito de San Lucas, despuésito de San Lucas. 13 y 22, en el versículo 13, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había ¿qué? Dicho. Había dicho. Muy bien, ¿ven? ¿Cómo vamos a ir? Vamos ahora a Isaías. Vamos ahora a profecías. A Isaías, al capítulo 56. A Isaías, vamos ahora. Ahora estamos en profecías, en profecías. Miren lo que dice en Isaías, en el capítulo 56 y el versículo 7. Y el versículo 7. 56 y el versículo 7. Miren lo que dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los que. ¿Para todos los qué? Para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Es la casa de oración para todos los pueblos, hermanos. Qué hermosura que nos habla nuestro Dios, el Dios amoroso. Miren qué hermosura que nos habla el Señor. Vamos a Jeremías. El capítulo 7. Jeremías. Estamos en profecías, Jeremías. Busquemos para que así entendáis. Jeremías, en el capítulo 7. Jeremías. Estamos en profecías, hermanos. Capítulo 7 y el versículo 11. Y el versículo 11. 7, 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. ¿Estaban profetizadas las cosas para estos tiempos? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Por qué hacéis que dice? Está hablando de su casa. ¿Y cuál es su casa? Las iglesias. Las iglesias, la casa de oración de vuestro Dios. Donde debe irse con reverencia, donde debe irse en ayuno, donde debe irse a dejar todas aquellas transgresiones de pecados a sus pies de vuestro Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que él llegó y entró a la casa de oración y encontró que estaban los mercaderes vendiendo sus borregos, vendiendo sus cabritos, vendiendo sus palomas, y el Señor se llenó de ira y los botó a todos. Esto es lo que tenemos. Por eso es que dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Está diciendo que ahora también las iglesias son cueva de ladrones delante de vuestros ojos.
porque estáis mirando y dejáis pasar aquello y seguís engañados, hermanos. Miren lo que dice, léanlo y repítanlo. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual invoco mi nombre. He aquí que también yo los veo, dice Jehová. O sea que está mirando Jehová. Solo se deleitan aquí, pero no enseñarles la palabra de Dios verdadera, para que entendamos lo que dice vuestro Dios. Es casa de reverencia, es casa de rectitud, es casa de humildad, es casa de deber, hermanos. Escuchen bien lo que dice el Señor. ¿Qué dirán ustedes? Y ustedes escudriñen, hermanos, y ustedes pueden escudriñar todo este capítulo de 7, que está ahí, dice el versículo 2, que está hasta el versículo 20, para que puedan entender la palabra en profecías, hermanos. Muy bien, ven lo que dice el Señor que dijo en Jeremías, en el capítulo, que dijo 7 y el versículo, que dijo en el versículo 11, muy bien. Miren solamente cuántas palabras, la purificación del templo son una, ¿cuántos versículos? Un versículo, 2, 3, 4 versículos. Y miren cuánto nos hace entender el Señor Dios Todopoderoso, hermanos. Hay ustedes de sus cabezas que no guardan en su mente y en su corazón. Muy bien, ahora vamos al capítulo en San Lucas, al capítulo 20, y una que está, al capítulo 20 de San Lucas, y el versículo 1 hasta el versículo 18, hasta el versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. La autoridad de Jesús. Ahora van a saber. La autoridad de nuestro Señor. Autoridad. Eres la única autoridad en este planeta Tierra. El único ha sido y será, es y será la única autoridad a quien debemos reverencia y a quien debemos obediencia, hermanos. Miren lo que dice. En el versículo 1, sucedió un día que enseñando Jesús, así como hoy día, ¿no?, que nos está enseñando a nosotros. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo, el templo, dice, en el templo, miren lo que dice, en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad? Miren lo que le dijeron al Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Le dice. Respondiendo, ¿quién respondía? Respondiendo nuestro Señor Jesucristo, dice así. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. En el versículo 4, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Preguntó el Señor Jesús. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Porque Juan Bautista era el que vino anunciando a nuestro Señor Jesucristo su estadía en este planeta Tierra. Y nadie me creía, porque venía diciendo, arrepintaos, porque el que viene su aventador a escoger el trigo de la paja. Hermanos, tenemos que entender la palabra de nuestro Dios. Por eso es que les dice, ¿qué les dijo acá? Entonces ellos, miren lo que le dijo, no le creyeron a Juan Bautista. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no? Pues le creíste. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Sabían bien
que Juan era profeta, pero ellos tenían la envidia, porque el Señor Jesús se volcaba a los pueblos para oírle su santo evangelio de salvación. En el versículo 7 dice, y respondieron, ¿qué no? Dice, y respondieron, ¿qué no sabían de dónde fuese? Dice, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Puesto que ellos no respondieron, el Señor les dijo que Él tampoco no les decía. Si ellos no respondieron a lo que les estaba preguntando, ¿por qué no le creían a Juan el Bautista? ¿Por qué no le creyeron que venía limpiando, que le dijo, el camino para la venida de nuestro Señor a este planeta Tierra? No le creyeron, hermanos. Siguieron pecando y siguieron pecando y no se arrepentían. Así como ahora siguen, se les dice, están oyendo, pero no se congregan para no obedecer, para no oírle. Pues dirán, no, ¿qué estará diciendo esa mujer? ¿O qué estará diciendo el hermano? No sé cómo me tratarán. Pero no vienen, no traen su santa, si tienen, y si no tienen, vengan a leerlo. Les invito a que vengan acá donde el Señor nos está hablando. Les invito a que vengan ustedes mismos y se convenzan de las palabras que dice vuestro Dios. Convénzanse ustedes mismos, hermanos. Muy bien. Y sigue, entonces, sigue hablándonos el Señor. En el versículo 9, y la introducción dice, los labradores malvados. Los labradores malvados. Los labradores malvados. Miren lo que dice. En el versículo 9 dice, comenzó luego a decir al pueblo, esta parábola, un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Hay que entender estas palabras que dice el Señor, por mucho tiempo, hermanos. Miren lo que dice, por mucho tiempo. La arrendó y se fue, por mucho tiempo, se fue. Pero ahora, ¿qué hicieron estos? Vamos a ver, en el versículo 10. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores. Y a su tiempo envió a su siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña, Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. En el versículo 12, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. En el versículo 13, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, a él le tendrán respeto. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿De qué está hablando los labradores malvados? ¿De qué está hablando el Señor los labradores? Pero yo solamente les voy a decir para que puedan ir entendiendo en el versículo 13 que dice, el Señor, o sea Dios mandó a su Hijo, a nuestro Señor, aquí a la tierra, a este planeta Tierra. Pero más vamos a seguir que nos habla el Señor para entender. En el versículo 14, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosles para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrán y destruirán a estos labradores y dará su viña a otros,
Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, dijeron. Ellos lo que dijeron, Dios nos libre, dijeron. En el versículo 17, pero él mirándoles dijo, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues es lo que está escrito? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella caiga, ¿qué dice? Le desmenuzará, hermanos. Ahora, han oído lo que le hicieron al Señor. Han oído todo que le hicieron cuando Él vino a sembrar en este planeta Tierra. Vino a sembrar el Señor Jesús. Es lo que tenemos que entender. Vino a echar la semilla de salvación. Pero había el malo que estaba al acecho para transgiversar todas sus palabras y que la semilla no germinara de la siembra que vino a sembrar. Es el Señor Jesús que vino a la tierra a decir la palabra de salvación al pecador para que se arrepintiera, hermanos. Mas ellos sabían muy bien, pero le preguntaban y le preguntaban para echarle mano. ¿Por qué? Porque tenían envidia de su sabiduría. Tenían envidia porque el pueblo se volcaba para oírle sus palabras de vuestro Dios. Es lo que tenemos que entender, hermanos, en sus palabras. Pero para que ustedes entiendan de lo que nos ha hablado el Señor, en esta mañana santa que estamos, vamos a San Lucas, hermanos. Busquen San Lucas. Ahí va a estar las respuestas de la que nos viene hablando. Atrasito nomás la siguiente hoja. Capítulo 21 y el versículo 37. Capítulo 21 y el versículo 37. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. ¿De dónde nos está respondiendo el Señor? Les voy a decir, porque le hemos leído todo este capítulo, el capítulo 20, y desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Pero lo que nos está diciendo para que entendamos es la purificación del templo. Primerito estamos en la purificación del templo, para entender lo que nos está hablando el Señor. Por eso que dice San Lucas, capítulo 21 y versículo 37. Por eso que dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. O sea que en la noche se iba a enseñar también al monte de los Olivos, se salía al campo el Señor, ¿no? Ahora vamos a San Mateo, al capítulo 21. Busquemos, hermanos, para que entendamos. San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Y así entenderemos la palabra de vuestro Dios. Si no, ¿cómo entenderíamos? Capítulo 21 de San Mateo y los versículos 23 y 27. 23 y 27. Capítulo 21 de San Mateo. Miren lo que dice el Señor. Ahora sí, está hablando de qué? De su autoridad, habla el Señor. Miren lo que dice. Cuando vino al templo, está hablando cuando vino al templo, porque el Señor vino, echó con autoridad a aquellos que lo habían ocupado el templo de oración para vender sus cosas, a aquellos hombres y a aquellas mujeres que lo convirtieron en un mercado. Pero miren lo que dice el Señor. En el versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién se dio esta autoridad? Le dijeron al Señor, ¿no?
Y en el versículo 33, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Ya estamos sabiendo ahora de los labradores malvados, ¿eh? Ya nos ha hablado de la autoridad de Jesús cuando bota del templo a todos los malvados que lo hicieron de mercado para vender. Ahora, los labradores malvados, de los labradores malvados, a quien los dejó que fueran a ver su viña. Miren lo que les dice a ellos, en el versículo 33. Oíd, dice, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, se fue lejos. Miren lo que dice, ¿no? Se fue lejos, dice el Señor. ¿Dónde estamos? Y en el versículo, San Mateo, estamos en el capítulo 21, ¿no? 33, donde nos ha mandado. 33, muy bien. ¿En qué estamos, hermanos? En San Mateo 21 y 23 era, ¿no? 21 de San Mateo y en el capítulo 20, el versículo 23 y el versículo 27. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Estaba respondiendo de qué, de la autoridad, ¿no es cierto? De la autoridad estaba respondiendo el Señor. Es que yo me había confundido acá, lo cambié por eso. De la autoridad. Muy bien, vamos ahora a San Marcos. A San Marcos, al capítulo 11 de San Marcos. Capítulo 11 de San Marcos. Al capítulo 11 de San Marcos y los versículos 27 y 33. 27 de San Marcos, capítulo 11 y versículo 27 y 33. 27 y 33. Capítulo 11 de San Marcos. Se encuentran los hermanos, porque si no, en los versículos 27. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, dice. Y en el versículo 33, de San Marcos que estamos. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, le dijo el Señor. Volvamos nuevamente a San Mateo, al capítulo 21, Volvamos nuevamente a San Mateo, capítulo 21, hermanos. Porque así para poder entender las palabras del Señor. 21. Al capítulo 21 de San Mateo y los versículos 33 y 44. 33 y 44. 33 y 44. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó, y dice, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos, dice el Señor. Y se fue lejos, Mateo. Y en el 44, versículo 44, ¿qué dice? Dice así en el 44, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, dice el Señor. ¿Por qué dice eso? De los labradores de la viña, los labradores malvados es. Muy bien. 12. San Marcos 12. San Marcos
capítulo 12 y versículo 1 y 11. 1 y 11. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y en el versículo 11, ¿qué dice? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y es cosa maravillosa a vuestros ojos. O sea, estamos en los labradores malvados, hermanos. Ahora sí, recién vamos a pasar a profecías, a Isaías. Capítulo 5 de Isaías, 5 de Isaías, en el comienzo nomás. 5, en el capítulo 5 de Isaías, y los versículos 5 y los versículos 1 y 2. 1 y 2, capítulo 5 y versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios en profecías. La introducción dice la parábola de la viña. ¿Ven? Miren. Ahora dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, es una ladera fértil, en el versículo 2. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Vamos ahora a Salmos, hermanos. Estamos en profecía, Salmos. En Salmos, en el capítulo 118. Salmos, en el capítulo 118, hermanos. Busquemos para así poder encontrar la palabra de Dios. 118 en Salmos y el versículo 22. Y el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ve? Y en el versículo 23, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. A vuestros ojos, hermanos. ¿Ven? Está en Salmos. Volvamos a San Mateo, hermanos. A San Mateo, al capítulo 21 otra vez. Volvamos a San Mateo, al capítulo 21. Otra vez volvamos a San Mateo, capítulo 21. Ya ven como la misma palabra de Dios es en entender. San Mateo, capítulo 21 y los versículos 45 y 46. 45 y 46. Dice así la palabra de Dios. 45 dice: y oyendo sus parábolas, los principales, miren, y oyendo sus parábolas, porque les hablaba en parábolas. ¿Y por qué les hablaba en parábolas, hermanos? Les hablaba en parábolas porque viéndolo, que estaba en su delante, y oyéndolo, no creían todavía que era Dios, que estaba entre ellos en la tierra, que estaba entre nosotros aquí en la tierra, hermanos. Ellos no sé, por eso es que les hablaba en parábolas, hermanos, para que viendo no entendieran y no se salvaran. Pero si viéndolo, todo lo que hacía y no creían. Veía que había hecho tantos milagros, veía tantas cosas maravillosas que hacía el Señor y no creían en él. Por eso es que les hablaba en parábolas, porque dice para que no se salven, porque si ya veían y no creían en él, ¿no? Pero a nosotros nos daba a entender estas palabras. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Ven? Entendieron que hablaba de ellos. Ellos eran los labradores
labradores malvados. Ellos eran los que iba a dejar que se fue lejos. ¿Y cómo va a regresar a ver esa viña al que había dejado? Porque miren, si mandó primerito, ¿sabe qué es, hermanos? Primerito mandó a sus profetas y los mataron. Después dijo entonces el Señor Dios, ahora mandaré a mi hijo. Mandó al Señor Jesús y lo mataron. Entonces el Señor Jesús, yéndose lejos, por eso dice, ¿dejó a quién? A sus apóstoles. ¿Y ahora qué nos harán a nosotros? Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, en lo que dice, en lo que nos habla acá, de lo que nos dice, nos está hablando los labradores malvados. Porque mataron a sus profetas, mataron al Hijo de Dios, mataron a sus apóstoles, ahora van a matar a los que realmente llevamos la palabra de Dios verdadera. Eso es lo que tenemos que entender en estas parábolas que nos está hablando el Señor Dios. Eso, hermanos, es lo que tenemos que entender. Por eso es que dice en el versículo 45, dice, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Y en el versículo 46, pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo porque le tenían por profeta. ¿Ven? Ellos lo tenían por profeta, ni siquiera sabían que era el Dios verdadero que estaba entre ellos, porque estaba él vivo aquí en la tierra, como hombre, como el Hijo del Hombre en la tierra. Ahora claro, está el Espíritu Santo entre nosotros, hermanos.